Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es los climas del mundo y su clasificación. Este tema pertenece a la materia de geografía, así que acompáñenme y sean bienvenidos. Supongo que en más de alguna ocasión se habrán preguntado cómo estaba el clima de algún lugar, que si estaba lluvioso, estaba templado, estaba frío, estaba soleado. Supongo que todos lo han hecho. Sin embargo, déjenme decirles que eso no era el clima. Hemos vivido en un error constantemente repitiendo esta cuestión. Lo que realmente nosotros estamos preguntando es el estado del tiempo, no el clima. El clima ya está determinado en una región y el estado del tiempo es lo que va variando día con día. Les explico. El clima son las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Esto lo podemos relacionar con el lugar donde vives. Si es una región boscosa, entonces esto hace que, por ejemplo, el clima vaya a ser frío. ¿Sí? La palabra clima tiene relación, o sea, viene del idioma griego y nos hacía referencia a la inclinación del sol. Los climatólogos, son las personas que estudian el clima, especifican qué clima hay en cada región. Cuando hace mucho sol y de pronto llueve, significa que cambió el tiempo, pero no el clima. Entonces tenemos diferentes tipos de clima en cada parte del mundo y están determinados por diferentes factores, como puede ser la altitud y la latitud del planeta, que no sé si se acuerdan, ya lo vimos en clases anteriores. También otro par de factores que nos pueden ayudar a determinar eh, la- el clima de un lugar va a ser la temperatura y la cantidad de lluvia que haya en un lugar durante un periodo de tiempo. Entonces, entendiendo este tipo de características, se nos propusieron 5 tipos de climas, que sería el templado, el tropical, el seco, el frío y el polar. Existen 5 tipos de clima. Para poder definir el tipo de clima que hay en un lugar, se debe analizar cómo ha sido el comportamiento atmosférico de ese lugar, es decir, cada cuánto y cuánto llueve durante un periodo de tiempo, cuál ha sido la temperatura promedio, la humedad, factores también como la presión atmosférica y la cantidad de viento que hace en un sitio aproximadamente por un periodo de 20 años. Se van verificando todos esos registros de los últimos 20 años y a través de eso se puede determinar cuál es el clima de una región. Una vez que se tienen esos datos, se obtienen los promedios y se cataloga de acuerdo a la clasificación de los climas. Entonces, resumiendo todo esto, el clima es el conjunto de elementos que se encuentran en la atmósfera en un determinado periodo de tiempo, de una forma constante y que son propios de un lugar. Por ejemplo, un sitio que es una región tropical es muy poco probable que vaya a dejar de serlo. Al igual que, por ejemplo, el Polo Norte y el Polo Sur, aunque pase el tiempo, van a seguir teniendo un clima polar. Ahora, veamos lo que es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico se refiere al conjunto de condiciones del ambiente de un lugar y momento determinados. Casi todos pensamos que el clima y el tiempo son lo mismo, pero no es así. El tiempo atmosférico comprende todos los variados fenómenos que ocurren en la atmósfera, en un lugar y momento determinado. Recordemos que la atmósfera es una capa de gas que rodea nuestro planeta y lo protege de los rayos del sol, pero a través de esa misma capa se desarrollan ciertas condiciones meteorológicas en diferentes sitios del mundo. Entonces, por ejemplo, hay lugares donde va a ser muy soleado, hay otros lugares donde va a estar lloviendo, hay otros lugares donde va a caer nieve, entonces todos estos cambios se desarrollan en la atmósfera. Entonces, quedamos que estos cambios ocurren en un lugar y momento determinado. Es decir, que el tiempo se puede observar directamente y varía de un momento al otro. Por ejemplo, si nosotros nos asomamos a la ventana y nos damos cuenta que el cielo está nublado o si el sol está resplandeciente. Por su parte, el clima es una característica constante en un lugar, como se los dije anteriormente.
El estado del tiempo lo estudian los meteorólogos por medio de los satélites que están en el espacio y también con otros instrumentos. Cada 30 minutos, estos satélites mandan imágenes al planeta que describen las cantidades de nubes que se forman en un determinado tiempo y lugar, así como la temperatura gracias a unos instrumentos que se llaman radiómetros. Los satélites pues se ubican en el espacio y constantemente están monitoreando y mandan señales a la Tierra con una gran variedad de información, una infinidad de datos. Pero los meteorólogos no se basan solamente en la información enviada por los satélites. También ellos realizan algunos cálculos matemáticos para medir con qué velocidad se mueve el viento de un lugar y calculan el impacto que puede generar al llegar a los continentes. Ahora les voy a poner una pequeña comparación de lo que son las características más importantes del clima y las del tiempo atmosférico. Veamos entonces ahora cómo se clasifica el clima. Quedamos que eran 5 tipos. El primero es el clima tropical. Es un tipo de clima cálido habitual de la zona que rodea el Ecuador en sus diferentes latitudes. Recordemos que ya hemos revisado lo que era la latitud y la altitud. Y también vamos a tener relación con la del tema de las zonas térmicas, que fue uno de los primeros que revisamos. En este tipo de clima difícilmente se van a producir heladas y la temperatura nunca desciende abajo de los 0 grados centígrados, sin importar si es árido o húmedo. Esta región se ha definido como aquella que está situada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Nuestro país está ubicado en lo que es esta zona precisamente. Entonces México predominantemente en varias regiones va a tener un clima tropical. Sin embargo, incluso cada país suele tener variaciones en sus climas. Puede tener unas partes donde va a ser seco, otras donde va a ser muy frío, otras donde va a ser tropical. Pero en promedio, México se ubica en una zona de clima tropical. Luego tenemos el clima templado, que es un tipo de clima intermedio entre el cálido y el frío. Se puede definir como aquel de lluvias moderadas durante todo el año o parte del año, con sequías esporádicas, es decir, eventuales de vez en cuando, veranos de suaves a cálidos e inviernos de frescos a fríos. No llega a climas extremos, no son extremos los climas. Por ejemplo, lo que es el centro de nuestro país, en la parte también de lo que es la Ciudad de México, esa región tiene pues un clima templado. Luego tenemos el clima frío, que son los que se registran bajas temperaturas y están ubicados entre los trópicos y los círculos polares, que era donde habíamos visto que eran zonas como más frías del clima. Ya es acercándose poco a poco a los polos y baja después del Ecuador. Los lugares con este tipo de clima son los que se ubican más lejos del Ecuador, pero más cerca de los polos. Si nos vamos a la parte de la región norte, sería algo así como entre Estados Unidos y Canadá, más o menos. Y en la parte del sur sería lo que es Argentina, Uruguay, Chile, todas esas regiones que ya están muy cerca de los polos y bajo del Ecuador. Por último, tenemos el clima polar, que es un clima muy frío característico de las zonas polares y de gran altura, donde se puede predominar una vegetación muy escasa, en esa parte se llama tundra, o donde hay nieves perpetuas. Es común que este tipo de clima se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. Entre más lejos estamos del Ecuador, más frío hace y los rayos del sol no llegan tanto. Por lo tanto, el frío va a ser más extremo que lo que se origina en el Ecuador. Existen una infinidad de factores que nos van a ayudar a definir el tipo de clima que existe en una región. Como pudimos ver, el primero pues es la ubicación en la latitud y la altitud. Es decir, la latitud es la ubicación en la que está respecto del Ecuador, así como se los acabo de explicar anteriormente. La altitud es la elevación que tenga respecto al nivel del mar. Mientras más alto sea un lugar, más frío va a ser. Y si es más cercano al nivel del mar o más bajo, va a ser más cálido. Por ejemplo, la ciudad de Acapulco tiene un clima más cálido que la región del Valle de México debido a la altitud. La zona del Valle de México es muy alta
y entonces por eso que su clima es más frío. Y Acapulco pues prácticamente está en la costa, está al nivel del mar, entonces su clima va a ser muy cálido. La proximidad a las costas o lagos también modifica el clima, ya que estos proporcionan una mayor humedad. Así, en los lugares secos y desérticos se pueden encontrar plantas propias de otros climas, como en la región de clima seco de Coahuila, donde se ubica Cuatro Ciénegas. Hay lugares donde, a pesar de estar en desierto, alguna cierta ubicación que haya sobre un cuerpo de agua les va a ayudar a que esa parte sea un poquito más fresca. También el relieve va a tener pues mucha relación. Por eso en las montañas y en las montañas y las mesetas, pues hace más frío que en una llanura o en un valle. Es posible incluso observar nieve en la cima de algunas montañas, incluso situadas en las regiones tropicales. Esto, como les dije, debido a la enorme altitud que tienen las montañas. Espero que este tema les haya servido mucho y que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos pronto en la próxima. Hasta luego.